necesariamente este X tiene que ser igual acá, porque si no acá no hay 10 litros, porque en total hay 20 litros. ¿Ya? Entonces no es un problema que se resuelve analíticamente. ¿Y qué es lo que hace muchas veces la educación? Es enseñarnos a resolver problemas analíticos. Ninguno de ustedes sacó un papel y un cuaderno porque lo hubiera sacado. ¿Ya? Lo hubiera sacado y hubiera visto con estupor, ¿no?, que las fracciones son iguales en grupo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo porque el pensamiento creativo, ¿ya?, hoy día en países como China, y eso a nosotros nos interesa, y a mucha gente le gusta también todo lo que están haciendo los chinos, es porque dejaron de usar la razón y la lógica como único herramienta de aprendizaje, y hoy día a los niños, ¿qué es lo que les enseñan? Intuición. Intuición. ¿Ya? No solamente razón, intuición. Entonces las personas que desarrollan el pensamiento intuitivo, pueden resolver esto más rápidamente. Ya, yo esto lo digo a Ricardo y a todos ustedes con el mayor respeto, porque cuando yo he tomado estos cursos, yo he estado sentado y tampoco lo puedo sacar. Entonces, de esto nadie lo sabe, o sea, es muy raro que alguien lo saque. Están pensados para demostrarnos que nosotros podemos, no tenemos, pero podríamos cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo la educación que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ahora en mesas. En mesas. Y lo que queremos mostrarles es, esto es un taller. ¿Son mesas reales o pueden ser mesas? Bueno, van a ser mesas imaginarias. Esto es un taller que nosotros lo hicimos en el MIT, en el Media Lab, en la reunión de Scratch del año pasado. Y ahora estuvimos junto con Ricardo también haciendo Scratch al sur, en Concepción y en Antofagasta. Trajimos una persona del proyecto del MIT de la Universidad de San Pablo, con Guilherme, y vino para acá, y también lo trabajamos con él. Entonces ahora nosotros queremos reproducirlo también acá. ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen que sentarse en grupos. ¿Cuántas veces invitados? No sé, un grupo de 5 o 6. ¿Ah? Tenemos 4 grados y tenemos más. Yo creo que ponerse en grupos de 5 o 6. ¿Ya? Y la pregunta, lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya?, 6 meses, ¿ya? Hay de todo. Ustedes tienen que venir. Seguimos las instrucciones, por favor. Esto es tipo Masterchef. Ustedes tienen que venir acá, sacar algún material de allí de acá y construir como ustedes se imaginan. El año 2050. O sea, estamos acá, se puede dibujar ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta película? Eso tenemos 50 minutos para eso.
Y se hacen puertas como medias. Corredor. Esta es la de la otra. Ahí vaya a poner una Hay un lector de las emociones de los niños. Y pensábamos en proyectos externos, donde concluyen varias disciplinas. Por lo tanto, no van a haber salas temáticas, asignaturas, y el profesor va a haber un profesor tutor que va a guiar a los chiquillos en el uso de los materiales o en la formulación de proyectos. Además, un espacio que funciona 100% con energía renovable, tenemos ahí energía eólica, y ahí hicimos un robot que representa un proyecto que están haciendo los chiquillos en este domo. Entonces van a ver, el colegio va a ser un espacio de muchos domos. El colegio va a ser un espacio de muchos domos que van a contener muchos proyectos en su interior y que no necesariamente se va a diferenciar por el grupo de etario, sino que van a estar todos mezclados, ¿ya? Y Pilar le va a contar la otra parte del colegio que forma el todo, que es el patio, que es un patio bastante intencionado. Sí, a ver, más que un patio, esto lo pensamos como una sala de clases interactiva, ya con un profesor, también con monitores, pero un profesor a cargo con múltiples cualidades, digamos, es un profesor multidisciplinario. Y en este espacio lo pensamos también muy iluminado, que es básicamente el desarrollo de las habilidades blandas de los alumnos, con un patio de recreación, con áreas verdes, con juegos, donde se haga yoga, meditación, todas las habilidades para desarrollar obviamente en los chicos habilidades blandas. También un espacio de reflexión con divanes donde pueda reflexionar, hacer. También pensábamos que en esta sala que también tienda como a lo que lee la disciplina formativa, con un espacio, lo hablamos, por ejemplo, a lo mejor rescatar de los Montessori lo que es el espacio de consecuencia de los alumnos, ellos como un tema, como un espacio simplemente de reflexión, no de punición. ¿Ya? Así lo pensé. Con arte, iluminación, con música. Y lo pensábamos al aire libre, obviamente en algunas épocas del año porque pensábamos que en esa época ya no va a llover. Cuando venga la lluvia. Cuando venga la lluvia. ¿Y dónde está la música? No, esta es la música. música. Sí, exacto. El sol, energía. ¿Alguien más del grupo que quiera aportar alguna cosa que se pueda haber quedado? ¿No? Muy bien, un aplauso entonces. La básica. Esta es una sala de multifuncional. ¿Ya? Aquí está el sector de la tecnología. Tiene mesas LED, al igual que táctiles, igual que su pizarra. Aquí está el sector de aprender haciendo, que todo lo que se realiza son hechos por los niños. Aquí está, bueno, un parlante. Centro de Humanidades. Centro de Humanidades, también realizado por los alumnos, y máquina en el sector de las emociones. ¿Ya? Aquí puede ser de recreación, todas las ¿ya? Y aquí está el puente imaginativo que une al edificio de media. Anda allá. Ya, el edificio de media básicamente se va a desarrollar según los intereses y las necesidades que sientan los estudiantes en ese momento. Porque aquí vamos a tener una pantalla touch más táctil que va a exponer los trabajos, más que nada como, imaginemos una plataforma de video pero más avanzada, ya para que los niños decidan y avancen lo que ellos deseen. Acá también van a haber módulos, esas cajitas que se ven ahí son módulos. ¿Ya? Son módulos en los que los niños es como una biblioteca pero virtual, en donde van a seleccionar qué quieren estudiar y trabajar. Esto también hace referencia a una pantalla más touch, en donde pueden seguir trabajando. El espacio para un descanso, sí, para descanso tenemos el asistente de aula, que es un Arduino más avanzado, más grande. Y aquí más que nada una sala como de relajación, sí, eso lo queríamos. Y aquí también tiene una pantalla de touch que también te va a ir indicando, quizá no va a haber una persona que lo va a dirigir, pero sí ellos lo pueden decidir que quieren
O sea, claro, con qué quieren trabajar, con qué concentración y eso. En general, en el fondo, consideramos que el aprendizaje no va a ser como el que tenemos hoy en día, ni la estructura de clase, sino más bien, según, como decía Jenny, las necesidades de los niños van a ir aprendiendo en algunos escenarios propios del aula, que tampoco se va a llamar aula probablemente de aquí en 50 años más. Pregunta, ¿los chicos de prebásica van a estar incluidos acá? sí, está Sí, El diseño tipo sala de clase de colegio. Claro. Y va a tener que haber un concepto. ¿Y esto que son, por ejemplo? Aquí hay libros y tablets. Museo. Libros y tablets, que no puedo olvidar el pasado tampoco. Claro, pero también hablamos de Es que es interesante porque este es mucho más analógico, ya es más de la imaginación. Claro, los libros van a crecer. La gente dice que los libros se van a acabar, eso es muy difícil que eso no. todas las energías son por biocombustible del sol, o sea, la idea que se hace pintar. Y luego vamos a comprar la industria al lado y se va a hacer gimnasio para desarrollar todo tipo Un aplauso. Trabajar historia o lenguaje, él se va a acercar a las pantallas táctiles que están acá y va a tomar su propio contenido. Quisimos poner en el segundo piso el patio abierto, en donde pensando en el año que vamos a trabajar, van a haber varias carencias de medioambientales, en donde vamos a invitar al niño a acercarse a la naturaleza, y vamos a tener un campo abierto también en donde se va a trabajar la zooterapia, donde incentivar el contacto de estos niños a los animales. Aquí en estos globos donde se va a juntar toda la energía para distribuirla en todo el colegio. Acá la entrada va a tener un... va a ser lo más genial, ya que estos sensores van a identificar a cada niño y no vamos a tener que pasar la lista. Así que va a ser biométrico, así que entra el niño, va a pasar la lista automático y se va a identificar a cada niño que entra. ¿Ese sistema biométrico puede avisar también cuando llegue el director? También. Claro, sí, estamos todos identificados. ¿Quién otra persona del grupo puede agregar algo? Eso de la zooterapia. La zooterapia. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Ah? ¿Estamos? Ya. Fantástico. Ya, vamos a otro. Nosotros creemos que nuestro espacio van a ser diferentes salas en donde los niños y los adolescentes desarrollen distintos proyectos. Y en esos proyectos, transversalmente, investiguen la música, el arte, la historia, el lenguaje y todo lo que se puede, las aristas que componen a un mismo fenómeno. Por ejemplo, estudiar la Segunda Guerra Mundial y ver qué música está en esa época. En el fondo es como el modelo que existe ahora en Finlandia. Entonces nosotros creemos que va a ser como un poco así. También tenemos distintos espacios de esparcimiento de los niños, porque creemos que también es muy importante como el deporte, ¿cierto? Entonces tenemos una piscina olímpica, una cancha, un gimnasio, tenemos también el eje como de sustentabilidad y reciclaje, y claramente el colegio se va a ver sustentado energéticamente por energías renovables, ¿cierto? Como la energía eólica, vamos a tener paneles solares para abastecer todo este espacio integral. Harto verde, digamos, también harto verde. También pensamos que estos árboles van a ser como los árboles inteligentes que ahora se están como insertando, que van a liberar mucho oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de tener como todo de una manera muy eficiente y de aprovechar harto el espacio, en donde lo mismo que el primer grupo, como que no existan edades definidas para insertarnos en un grupo de trabajo, sino que todo va a ser según los intereses de los niños. Y los profesores vamos a tener un rol netamente de ser un guía, un tutor,
Claro, vamos a hacer solamente un tutor, un guía, un apoyo para esta investigación que va a ser mucho más autónoma e independiente por parte de los estudiantes. Desarrollamos autonomía y autocontrol también, porque en el fondo las decisiones van a ir a estos espacios donde, si bien decíamos van a haber créditos, por decirlo así, las materias que deben estar, pero también para participar en cada uno de estos talleres o módulos o clases temáticas o salas temáticas, van a ir acorde a sus intereses, por lo tanto va a estar el modelo rocado desde el fome, desde el aburrido, desde el que está por obligación, sino que más bien si le interesa más, no sé, por el juego, la motricidad, la vida, va a estar como ahí, desde ahí desarrollando sus capacidades. ¿Qué otra conjunto del grupo? ¿Otra pregunta? Oye, ¿y los profes dónde están ahí? Ahí están. Están ahí mirando. Apoyando. Bueno, un aplauso. Esta es una sala de clases del 2050. En ella pensamos en la integralidad de las asignaturas. No es espacio de cada asignatura, sino que todo el espacio sea para trabajar todo. Entonces, por eso tenemos, en ciertos sectores tenemos instrumentos, tenemos área de ejercicio físico, tenemos espacios donde pueden estar cómodos, tenemos varias pantallas digitales de distintas formas, mesas, pantallas en vertical, tenemos una pantalla como en 3D, Queremos holograma, y tenemos también todo lo que nos va, todo el soporte virtual que nos va a ofrecer esto. Tenemos Wi-Fi, tenemos las cámaras que nos van a estar observando y que nos puede servir también como para el trabajo pedagógico. Esta que no se quiere parar. Y en el fondo es como entregar un espacio abierto para el aprendizaje en conjunto. Tenemos un ventilador. Que sea agradable, que sea cómodo, por eso hicimos sillones, ¿cierto? Como para, en el fondo, que el aprendizaje no sea como lo es ahora, ¿cierto? En una silla, mirando al profesor, sino que sea en conjunto, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, también tenemos comida, ¿cierto? Aquí los chiquillos frutas, como para hacer más ameno el espacio. Y como la inclusión de todo, con la música, y pusimos aquí también un arbolito, ¿cierto? Para representar también la inclusión con la naturaleza. Y aquí vamos a tener wifi potente, ¿cierto? Para que pueda funcionar todo esto. Wi-Fi de verdad. Sí. Tenemos esto también que concentra como la concentración de la información en una nube que va a estar dentro de nuestra sala integral. Si uno conecta esto con el comienzo del día, en la cual nosotros le pasamos un estímulo, en la cual uno decía algo porque se lo pedimos, uno vieron ahí un libro, qué sé yo. Y ese es el modelo en el cual uno no se puede desplegar. Ese es el modelo, en honor a la verdad, un poco tramposo, porque es un ejercicio intelectual para que nosotros veamos que sí podemos ser críticos. Entonces, todo lo que han hecho ustedes acá está lleno de ideas, está lleno de unas teorías detrás de cómo ustedes ven las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí le dieron importancia a la infraestructura. Todos escogieron la sala de clase, ¿no? Porque de verdad el futuro se juega en la sala de clase, ¿no? Como quiere uno llamarla, digamos, ¿no? Uno piensa que la sala de clase es un poco más extendida, etcétera, pero el futuro se juega ahí. Entonces, acá privilegiaron esa parte con el tema también de las emociones, ¿no? Por acá hicieron esta combinación de esa transición de enseñanza a los más pequeños y después a los más grandes, con muchas pantallas. ¿Qué está notando, Ricardo, todo lo que va a contar todo esto? Está grabado. Está grabado, ya. De aquí también hicieron un detector de... Eso ya hoy día existe, ¿ah? ¿eh? Yo estuve, en septiembre estuve en Amazon Go, en Seattle, y uno compra abajo de una tienda. Por ahora solamente para los empleados, pero como nosotros estábamos visitando nos hicieron todo el cuento. Y yo fui y saqué un yogur. Y después me fui y después miré mi cuenta y estaba cargado el yogur en mi tarjeta de crédito.
o sea, esa tecnología existe y va a estar disponible, porque obviamente es carísima, pero después va a estar disponible. Hay tecnología así en Brasil, usan para los vehículos, la locomoción colectiva. Hay tecnología de ese tipo que usan en algunos malls o en algunos supermercados. Entonces, cuando alguien entra, saben cuál es su conducta de consumo. Entonces saben que una persona que ha comprado muchos perfumes, cuando va por el pasillo de los perfumes a Falabella, le hacen rebaja de perfumes porque sabe que ha comprado. Entonces es una herramienta que nunca se puede poner la tecnología delante de la pedagogía. Entonces las tecnologías tienen que ayudarnos a construir cuestiones positivas, como por ejemplo sacar los trabajos administrativos y en vez de estar pasando listas, qué sé yo, dedicarnos a lo que ustedes todos han construido acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo destaco en este que es el proyecto que tiene más niños adentro. Tiene la gente. Entonces la tecnología no puede descuidar. No estoy haciendo ninguna generalización para sacar ninguna conclusión, sino que quiero decir que siempre rescatarle, nunca olvidar que nosotros estamos acá porque estamos formando. ¿Ya? Entonces creo que ahí de todo lo que han armado también es importante rescatar esto. Acá esto tiene un diseño, tiene una combinación de colores, ¿ya? que muestra, ¿no es cierto?, que es un ambiente agradable. O sea, los colores, y creo que la amiga Amanda Césped estos días pueden preguntarle también a ella, hay colores que nos producen distintas emociones. Entonces esta idea del emocionar, que en algún momento estaba como desprestigiado, ¿no?, era porque lo que importaba era la razón, porque le importaba el puntaje nacional, porque le importaba quién es el campeón, es sumamente importante, y nosotros sabemos que no hay cognición, no hay aprendizaje si no hay primero una emoción. Primero viene la emoción, después el aprendizaje. Eso es algo que no puede faltar. Entonces, lo que ustedes están imaginando, en realidad, prácticamente todo lo que ustedes han dicho se podría hacer ahora. Prácticamente todo lo que ustedes han dicho se podría hacer ahora. Ahora, evidentemente, esto tiene que venir acompañado de un proceso de transformación de nosotros mismos. Porque si uno tiene esta sala y toda esa, y nosotros hacemos exactamente lo mismo, vamos a cambiar el problema del ambiente, pero no vamos a cambiar culturalmente lo que pasa. ¿Ya? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, enseña a programar, ¿ya?, y lo hace de la misma manera como enseña sin el computador, entonces lo que está cambiando es el artefacto. Si a nosotros nos enseñaron a sumar fracciones, a nuestro abuelo, con un pedacito de sal para sumar, a mi viejo con un papel roneo en un stencil. ¿Quién usó stencil acá? ¿Sabe lo stencil? Después del stencil, a la gente más o menos de nuestra generación y más abajo usamos él para estudiar fracciones, el fatídico y nunca había culturado un baldón, ¿no? Donde había muchas fracciones. Después, mis hijos están en el colegio, algunos usan un sistema que hay millones de fracciones, un sistema en internet, otros millones de fracciones, y ni siquiera la resuelve porque le pone el teléfono arriba y el teléfono resuelve la fracción. Y los nietos van a tener seguramente un holograma donde van a tener aquí los números, los números. Y uno ve que ahí hay un cambio de tecnología, pero no hay un cambio de didáctica y de pedagogía, y es por eso que el 50% de la gente que sale de la enseñanza media no entiende la noción de las fracciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento se le puso mucho interés a que otros hagan algo por nosotros. ¿Ya? Entonces lo que ustedes han creado acá, que está lleno de ideas interesantes, son las ideas que en el pensamiento creativo uno primero tiene que imaginarse las cosas, porque si no se las imagina es muy difícil. Y si nosotros no nos las imaginamos, se va a imaginar otro. Porque no es que no vaya a haber un sistema inquieto, va a haber un sistema inquieto. Por eso la idea era que ustedes pudieran ver cómo saltamos de no achuntarle, porque no había condiciones, lo repito con el ejercicio, a decir somos capaces de construir y de crear. Estuvieron por una hora concentrados, sin instrucciones, se las arreglaron solos para crear algo porque ustedes lograron convencerse de que esto era una experiencia que querían hacer. Eso se llama construir el futuro en vez de esperar el futuro. ¿Ya? Y eso es lo que han hecho los docentes, por muy vapuleado que puedan estar, los docentes han construido de alguna manera la forma en que funciona nuestra sociedad.
¿Cuáles son las tendencias emergentes hoy día? Bueno, la creatividad, las emociones, la educación cívica, no dejando de lado ni las matemáticas ni la física, sino teniendo un equilibrio que es un poco mejor. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo preguntarme? ¿Cuál es el rol del profesor, del educador? Ustedes también lo plantearon por allá, ¿no? En una actividad como esta. ¿Cuál fue, en este caso, mi rol? Fue un rol bastante, yo salí varias veces, nadie, no tuve que decirle, oye, voy a salir y vuelvo, no hace falta. Yo miraba, pero de verdad ustedes están construyendo. Entonces, en un modelo que no logra estimular a los que están participando en un modelo creativo, el docente tiene que meter poco la cuchara. Si alguien, ¿por qué? Porque el error no existe. Nadie puede haber hecho algo que estuviera mal. Ninguno de ellos puede decir, oye, es que el domo, no, nada que ver el domo. No puedo, no existe, porque está en la imaginación de ustedes. No puedo decir, oye, pero no creo que las sillas sean de color naranja. No existe. ¿Ya? No puedo hacer ninguna aseveración que vaya en contra de la imaginación. ¿Ya? Es como que uno diga, el Quijote está mal que venga de compañero a Sancho. No existe eso, porque hay una imaginación detrás, ¿no? Entonces, el docente, el profesor, tiene que ser capaz de hacer un estímulo suficiente que haga que esto sea del interés de los estudiantes. ¿Saben cuándo en los proyectos uno queda contento? Cuando ya el proyecto deja de ser tuyo y es de la persona que como ustedes lo presentan. Cuando viene un alumno y uno le dice, profe, mire lo que dice acá, mire el cuento que dice, mire el poema que dice, mire el salto que dice, mire la música que dice, mire cómo reproduje esto, otro, y del alumno, de la alumna, uno se da cuenta que en ese minuto, yo creo que es mucho más fácil verlo a veces de lo que ustedes hacen en el Fab Lab, en ese minuto esa persona ya está de verdad aprendiendo porque logró interesarse. Entonces esa idea de lograr descubrir en qué se interesan los alumnos es fundamental para en los tiempos que vivimos hoy día. Fundamental. Ahora, ¿cuál es el papel de la tecnología en este programa? Un medio. ¿Qué dice por allá? Una herramienta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué rol juega la tecnología? Todo esto es tecnología, ¿no? Una oportunidad. Es una oportunidad. Es el nexo. Es el nexo. Entonces, siempre que alguien, y en eso estuvimos en el mundo de la educación como 20 años, con mucho énfasis en que la tecnología era lo más importante. Entonces la gente se sabía cuánto era el procesador, se sabía cuánto era el software, y decía, yo tengo un Pentium no sé cuánto, y la memoria, y el giga, mucho pasado la tecnología, cuando en realidad, cuando eso empezó, hoy día eso se sabe menos, ¿no? ¿Ya? En mi tiempo, la gente, el procesador era clave para saber qué es lo que uno puede hacer. Hoy día uno va al computador, ¿qué computador quiere? No sé, unos 300 lucas, o sea, no hay tanto tecnicismo en eso porque lo que empezó a ser un commodity, ¿no? Yo le decía a mis hijos la otra vez que yo me acordaba cuando me compré mi primer computador. Me lo compró mi papá en realidad, cuando tuvimos el primer computador. Y yo le preguntaba si ellos se acordaban cuando tenían su primer computador y no se acordaban. ¿Y por qué no se acordaban? Porque siempre tuvimos un computador. Como si uno dijera, oye, me acordaba cuando había baño en la casa. Realmente ya existía. Entonces, la tecnología juega un rol de apoyo secundario y que no es importante. ¿Y por qué eso es importante para los docentes? Porque lo que han mostrado los estudios es que mientras se viene la tecnología, a veces los docentes decimos, no la conocemos, no nos queremos meter con ella, queremos verla de frente, de lejos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros aprendimos con lo que están haciendo en el MIT? Que para aprender a programar computadores, que una persona que salga de la escuela el año 2030 y no sepa programar, no va a ser considerado en el mundo una persona completamente educada. ¿No? Es una tendencia que los países están funcionando allí y vamos para allá. El error está en creer que hay que aprender a programar así, repitiendo lo que el docente o lo que alguien dice. ¿Ya? Por eso, la gente que se ha dedicado a estudiar esto dijo, primero, para que esto funcione y para que lo importante no sea la programación,
sino el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Si uno mira los estudios internacionales, a Chile le va más o menos bien, ¿ya? Comparativamente, lo que hemos ido avanzando, etc. Pero ¿dónde estamos más o menos fallando? Es en las habilidades cognitivas de orden superior. Analizar, en hacer representaciones, ¿ya? En reproducir información estamos súper bien, ¿ya? Pero en esto tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hace la programación? Que hacia donde va todo este tema del pensamiento creativo, como una vertiente, otra vertiente fue en la creatividad pura, es poder programar para poder desarrollar las habilidades cognitivas de los superiores. No programar para hacer hacker o para ser experto en programación o para ser un gran programador. Lo que invita a la escuela, así como cuando aprendemos poesía, es hacer un pequeño poeta, cuando aprendemos matemáticas, hacer un pequeño matemático, cuando resolvemos un tema de biología, una estequiometría en química, somos químicos, saber un poco programar para ser pequeños programadores. Es una invitación que hace la escuela y por eso es que institucionalmente la escuela es muy potente. La escuela tiene un poder institucional muy fuerte. La escuela prácticamente, aparte del trabajo, es la única que nos puede decir a nosotros: tiene usted reunión el día martes a las 6 de la tarde, como apoderado, yo no va. No negocia con nosotros para decir que tenemos la reunión. Simplemente uno va. Está llamado el apoderado, yo no va. Porque el poder institucional es muy fuerte. Cuando una persona se gradúa de ingeniero, aunque no haya hecho jamás en su vida un trabajo de ingeniería, pueden pasar 40 años, esa persona es ingeniero. Cuando la persona es docente, cuando es profesor, sigue siendo profesor. ¿Por qué? Porque el poder institucional es muy fuerte. Entonces todos aquellos que dicen que la escuela se va a acabar, no, eso es muy difícil que ocurra, porque la escuela va a tener un poder socializante y de formar ciudadanos productivos y ciudadanos virtuosos. Entonces, todas estas tendencias que nosotros empezamos a ver, Chile, mucho quiero el sistema solar. Chile, ya lo dicen muchos organismos, el año 2050 le vamos a vender electricidad solar a toda América Latina. Chile va a ser el que le va a poner electricidad solar en Brasil. Entonces, obviamente, las personas hoy día que están pensando en el futuro van a tener que entender lo que es la energía solar. Y para entender energía solar, tienen que saber de química, tienen que saber de física, tienen que saber de un montón de cosas. Eso es el próximo cobre chileno, y uno hoy día, cuando uno mira los estudios, lo que se ha hecho es sumamente fuerte. Pero eso tiene que pasar de ser un discurso de que otros lo van a hacer, a que se empiece a hacer. ¿Ya? ¿Qué puentes podemos construir con esto? Construir con la escuela. Discutan ustedes 2 minutos entre ustedes cómo podrían ustedes pensar en una actividad parecida en la asignatura que están enseñando, en las cosas que están enseñando, en las propuestas que están haciendo con sus alumnos. Discutan ustedes. Hacer un link entre el aprendizaje creativo, ¿ya? Con proyectos, ¿cierto? Y cómo esto pueden usarlo, por
ejemplo, recién aquí me decían, oye, y usando esta maqueta que hicimos nosotros, ¿cómo puedo enseñar algo de la imagen acá? Entonces veíamos ahí, conversábamos que uno podría hacer listado de todos los conceptos que están ahí. Y se está enseñando, qué sé yo, gramática, acentuación, qué sé yo, uno podría decir, bueno, separemos las palabras en graves, drújulas, agudas. Y si estoy enseñando a hacer el léxico, separar las palabras por etimología, de dónde viene esta palabra, dónde está otra. Entonces, eso es muy distinto que ver un libro en blanco con un listado de palabras. ¿Por qué? Porque eso es significativo para los estudiantes, porque los estudiantes construyeron algo en base a una pregunta que ustedes hicieron. En algunos cursos estoy seguro que en algún momento acá, en este colegio, va a haber una pared llena de puro material, donde cuando ustedes quieran hacer algo creativo, de pensamiento creativo, porque encuentran una pregunta estimulante a sus alumnos, van a poder ir a ese lugar, van a sacar todas las cuestiones y los alumnos van a hacer sus propias construcciones y ustedes van a conversar y estudiar y aprender acerca de esas construcciones y se van a cambiar las maquetas de un lado a otro y así funciona esto, ¿ya? No funciona cuando uno quiere enseñar todo con pensamiento creativo. Entonces, si uno dice, oye, quiero enseñar a sumar 2 más 2 con pensamiento creativo. Eso no funciona así, ¿ya? Pero es una habilidad que hay que ir desarrollando, porque si uno mira el domo que está acá y no es capaz de darse cuenta que a lo mejor con ese domo puedo enseñar el área de los triángulos mucho más eficientemente que mostrar las típicas triángulo escaleno, el no sé cuánto, y demás allá, el isósceles, y que la gente se sepa la fórmula, ¿no? Van a necesitar la fórmula, pero es mucho más significativo que digan cuánto tela necesitaríamos para forrar nuestro domo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es tu domo como profesor, es el domo de los alumnos que lo hicieron. ¿Ya? Por lo tanto, la intención, la motivación, el sentido transformador que hay allí es muy distinto al sentido que están los conocimientos absolutamente aislados. Bueno, el objetivo de este taller, fíjense ustedes que esto es al revés. Generalmente uno dice cuáles son los objetivos, ¿ya? Y después hace las cosas. ¿Ya? Aquí uno tiene la libertad de decir, mira, esto es lo que hicimos. ¿Ya? Y el objetivo es, primero, tener una actividad de aprendizaje creativo. ¿Ya? Porque es muy difícil hablar de las cosas que uno no ha vivido. ¿Ya? Es muy difícil dar lo que uno no tiene. Entonces es importante tener esa experiencia. Después, los principios básicos de los que hemos estado conversando y vamos a ahora profundizar en eso. ¿Ya? Y aprender en grupo. Yo he visto cómo ustedes han ido aprendiendo cómo naturalmente se selecciona a alguien que tiene una habilidad en una cosa o en la otra. Hay gente que todos participaron. ¿Ya? Frecuentemente, y a ustedes les puede pasar en el futuro si hacen algo parecido, hay 2 o 3 personas que participan menos, pero eso es absolutamente normal. ¿Ya? A veces hay alguien que dice, no, yo no hago esta cuestión, una tontería, también es normal. ¿Ya? Pero cuando uno se disciplina, generalmente todos participan, todos apoyan, algunos sienten que tienen menos capacidades manuales, pero hacen las preguntas correctas. Ustedes se tomaron cerca de 10, 15 minutos en decidir qué es lo que hacían. ¿Ya? Yo siempre digo que algo que aprendí en China, que los chinos hacen un edificio en 5 años, en 4 lo piensan y en 1 lo hacen, y queda para toda la vida. Nosotros lo hacemos en 5 años, en 1 lo pensamos y en 4 lo hacemos, lo reparamos, no están los permisos, falta estacionamiento, falta de todo. Entonces, es muy bueno lo que ustedes se tomaron en pensar. ¿Ya? Después uno podría pensar por qué no hicieron algo con el colegio en conjunto, o puede ser después, o en el entorno, etc. Otra gracia que tiene este tipo de talleres es que puede ser fácilmente reproducido. ¿Ya? Todos ustedes ahora podrían reproducir este taller con sus colegas, con sus alumnos, en el tema que quieran. ¿Ya? Uno podría decir, oye, quiero enseñarles a hacer algo en química y hacer una pregunta. Lo que es interesante es cuál es la pregunta que se hace. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la clave. ¿Cuál es la pregunta que logra despertar la imaginación? ¿Ya? Entonces uno podría siempre practicar eso. Y es una habilidad que se logra solamente practicando. Porque si no, uno ve el cuaderno. ¿No? El cuaderno que ustedes veían hoy día en la mañana, cuando yo le empezaba un pedacito de este edificio, que era ese pedacito de ahí. Si uno no toma esa distancia, solamente logra ver el cuaderno. ¿Ya? Entonces es importante hacerse las preguntas que nosotros podemos estimular a nuestros estudiantes para que en algún momento digan, este proyecto es mío, no es del profesor. Los desafíos y oportunidades tendrán tiempo ustedes de conversarlo con el equipo directivo, pero es algo que de verdad, y por eso yo creo que Ricardo
nos invita con su equipo a conversar de esto acá, porque es algo que es emergente, que va a empezar a ocurrir, ¿ya? Y que si ustedes han tomado la visión de verlo, es algo que a lo mejor podrían tener algunas oportunidades para hacer este tipo de talleres con sus alumnos. Que es en el fondo tener mini Fab Labs, sin las máquinas, pero en toda la sala, ¿ya? Porque las máquinas son más chicas, no tenemos la cortadora ni las cosas que tiene usted ahí sofisticadamente, pero es un nivel inicial de esa forma de pensar. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría de esto? La teoría, lo que dice Resnick, ¿ya? Que Resnick fue alumno de Seymour Papert. Seymour Papert fue alumno de Piaget, todos conocemos aquí a Piaget, ¿ya? Que hizo una contribución muy importante al desarrollo de la inteligencia, al desarrollo de la teoría del constructivismo, ¿ya? Y lo que hizo Papert fue crear una teoría adicional que se llama construccionismo, ¿ya? Y ahora hay un señor, que ya me acordaré el nombre, que tiene una teoría que se llama conectivismo. Ya me acuerdo el nombre. Ya. Y lo que hizo el conectivismo es que las personas funcionan, nosotros nos molesta que estén conectados al celular, al iPad, 3 pantallas, el televisor prendido, el computador prendido, el teléfono prendido, el iPad lleno de pantallas. En el futuro va a ser más caro estar desconectado que estar conectado, ¿ya? Hoy día hay los hoteles de última generación más caros en el mundo. En Tahití dice, tenemos esto como beneficio, restaurante, no sé cuánto, y entre los beneficios está, no hay conexión a internet, ¿ya? Pasó a ser un beneficio, y si usted quiere conectarse a internet, puede ir al lobby, donde ahí hay un espacio para conectarse, pero no hay conexión a internet. ¿Por qué? Porque es de tal nivel de sofisticación que no quieren estar conectados, ¿ya? Los refrigeradores van a venir por internet, los celulares, los autos ya tienen internet, el internet de las cosas, o sea, en el futuro el auto le va a decir llévame al taller, no hay que esperar que se eche a perder, el auto no va a mandarlo al taller, el internet de las cosas viene muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en la teoría que se le agregó? Que primero, todo surge de una imaginación, uno tiene que imaginar algo, después que lo imagina, tiene que ser capaz de crearlo, ¿ya? Que fue lo que vimos hoy día acá. Ustedes primero se imaginaron, y todos ustedes tuvieron en la cabeza, cómo era una sala del año 2050 acá en el colegio. Después, cuando uno lo crea, se da cuenta que no es tan fastuoso como se lo imaginó, ¿ya? Porque uno se imaginó el asunto en colores, ¿ya? Con todo tipo de botones, etc. Pero después lo logra crear, que es una muy buena representación, dado el tiempo y el material que hay, de lo que ustedes querían hacer. Después que lo crea, tiene que jugar, ¿ya? Jugar en el sentido de utilizarlo, ¿ya? Y yo los veía como ustedes estaban entretenidos haciendo las luces, haciendo allá con la pistola el domo, haciendo allá el túnel, haciendo allá el detector. ¿Cómo te llamas tú que allá al final que hizo la presentación? ¿Juan? No, tú. Miguel. O sea, Miguel, ¿sí? No, ¿tú hiciste la presentación, no? Sí, ya, Miguel. Ya. Bueno, Miguel cuando dijo, y acá está el detector de cara, él estaba, o sea, yo te contrato, estaba convencido que eso que se lo da era capaz de detectar las caras, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene producto de la imaginación, ¿ya? La imaginación y después lo crearon. No es algo que uno dice, a veces cuando uno ve proyectos que han hecho otros por uno dice, bueno, esto que está acá parece que detecta las caras. No, no parece, eso detectaba las caras, ¿ya? Cuando todos los proyectos que ustedes hablan en forma categórica de lo que hacían, lo que ustedes han construido. No era, oye, dice el manual que esto parece que da vuelta. No, da vuelta, ¿ya? Aquí no hay en ninguna parte energía solar, pero ustedes hablan de energía solar. ¿Por qué? Porque en la imaginación de ustedes está la energía solar, ¿ya? Entonces, la importancia del imaginar, crear y jugar, después viene el compartir, ¿ya? Cuando uno está con los demás, comparte lo que hizo y recibe feedback, recibe opiniones, recibe, etc., ¿ya? Creo que estamos bastante mal por ahora, Ricardo. Sí. Pero, déjame leer solamente 20 páginas. Mira, hay un libro, yo les puedo dejar después todo el libro y el PowerPoint también, ¿eh? O sea, no se preocupen si alguien quiere tomar nota de esto. ¿Vamos a empezar a hacer la prueba? Sí. El test va a tomar. Mira,
¿por qué esto de juzgar es algo que, aunque pase el tiempo, antes el tema de juzgar no era algo que se fuera considerado? ¿Hay educadores de párvulo acá? Bueno, que hubo una reunión en 1999 para ver cuál era el invento más sofisticado y mejor en los 1000 años anteriores, ¿no? Juntaron un montón de científicos del mundo y dijeron, ya, ¿cuál fue el invento desde el año 1000 hasta el año 2000 que son los mejores? Ya. ¿Qué creen ustedes que salió? Díganme. ¿Quién? ¿La rueda? Es un poquito anterior. ¿Ah? ¿Ah? La electricidad salió, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? Teléfono, ¿sí? Computador, televisor. ¿Ah? Internet. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? A ver. Considerado. ¿Ah? El lenguaje un poquito anterior a sí, es anterior. Podría ser el pendrive. Bueno, los dispositivos de memoria externa, ¿sí? Bueno, entre los top 10 estuvo el Kinder. La creación del Kinder. La creación es muy sofisticada, la idea del Kinder, ¿ya? Entonces lo que dice estos personajes, entre ellos Racing, Packer, etc., que hay un problema porque las personas aprenden el Kinder tal como lo hicimos hoy día acá, ¿ya? Todo entretenido, haciendo sus cosas, etc., ¿ya? Sin mayor supervisión, se pasa el tiempo, como una hora. O sea, si yo les digo, oye, vamos a hacer una hora, una hora. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en la educación, a propósito, allá hablamos con el profesor, que este asunto de las pruebas estandarizadas, etcétera, que el Kinder hoy día están tomando pruebas estandarizadas, ¿ya? Entonces, en vez del resto de la educación parecerse al Kinder, el Kinder se está pareciendo al resto de la educación. Y eso es una tendencia que se empieza a revertir. Yo me voy a saltar esto porque si no, no vamos a encontrar otra cosa, ¿ya? Pero les puedo dejar después el libro si les interesa, que lo que quería mostrarles es un párrafo donde muestra cómo desde la lógica del organón de Aristóteles, a donde hemos llegado ahora, con el aumento y con la importancia de la inducción, del pensamiento inductivo, nosotros de verdad podemos hacer mejores transformaciones para que nuestros alumnos puedan hacer lo que ellos quieren hacer, ¿ya? No lo que nosotros queramos que ellos sean, sino lo que ellos quieren hacer, ¿ya? Y eso es algo que es esencial en una educación moderna, ¿ya? La educación hoy día de los puntajes, etcétera, que nos habíamos hablado antes, es una educación que no funciona para la sociedad del conocimiento, funciona para la sociedad industrial. Los chinos están haciendo un cambio total en su educación porque ellos dicen que ellos son capaces de resolver los problemas que otros les dan muy bien, pero tienen problemas en resolver problemas que ellos creen, ¿ya? Y es por eso que la Universidad de Tsinghua está aprendiendo sobre este tipo de cosas para incorporarlo a la universidad, para aumentar la creatividad, ¿ya? Porque China partió, estamos hablando del último tiempo, copiando muchas cosas, una mano de obra muy barata, y no les importaba nada hasta que se empezaron a copiar entre ellos. Entonces, cuando un chino inventó algo y los otros chinos lo copiaron, ahí entendieron que era mejor tener leyes de propiedad industrial, ¿no? Pero es importante cómo los países que se dan cuenta que llegó la sociedad del conocimiento están apostando por la creatividad, no por el tema enciclopédico, ¿no es cierto?, para sacar buenos puntajes en pruebas estandarizadas, ¿ya? Después les voy a poner un video de algo que está muy de moda. ¿Quiénes han tomado el curso este de pensamiento computacional, realizado con Marcel? ¿Ustedes dos? ¿Nadie más? ¿Sí? Ya. Bueno, lo vamos a inscribir ahora entonces al resto cuando nos conectamos en internet. ¿Ya? Hay un curso que es corto, pero es una introducción, y uno de los mensajes del curso es decir, todo lo que se habla de pensamiento computacional, que lo habla la gente de Facebook, de Google, etc., es algo que los docentes saben, ¿ya? El que probablemente lo explicó mejor, que no está acá, está en la que viene, fue este señor que está acá. Paulo Freire. Paulo Freire,
que se le conoce más bien por el tema de la pedagogía crítica, etc. Él, si uno lee lo que él escribía acerca de cómo se resuelven los problemas, qué es lo que tenemos que ofrecerle a los niños con esta idea de la pedagogía del oprimido, etc., que antes se entendía como una cuestión marxista, que venían a generar contradicción, etc. Hoy día, cuando uno lee lo que decía Freire y lee lo que dice después la gente de computación, eso ya está dicho perfectamente por los docentes. ¿Y por qué el curso que yo les recomiendo que lo tomen? Lo que señala es que lo que hoy día partió en el mundo de la educación y la psicología, con Piaget, con Packard, fue secuestrado por el mundo de la ingeniería, ¿ya? Pero la programación, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo proviene profundamente de la pedagogía, ¿ya? Entonces los docentes no pueden estar fuera de esto porque les es natural trabajar con estos materiales, es natural trabajar con estos enfoques. Lo que no es natural es trabajar con los enfoques que son más enciclopedistas, etc., ¿ya? Entonces, la gente, cuando nosotros hablamos con la gente de informática, lo que hay que hacer no es solamente trabajar con ingenieros o solamente con docentes, sino juntarnos, ¿no es cierto? Porque la forma como se enseña la didáctica es insustituible, ¿ya? El esquema didáctico es sustituible, la importancia de los contenidos en la didáctica es insustituible, la importancia del estímulo transformador de los profesores hacia los alumnos es insustituible, ¿ya? Porque si no, lo que queda es que alguien te dice cómo se hacen las cosas, pero tú no aprendes a hacer esas cosas, ¿ya? ¿Cuáles son las 4 P del pensamiento creativo? Proyectos, pasión, pares y pensar jugando, ¿ya? Esto que ustedes han hecho hoy día acá es un proyecto, lo han hecho con pares, ¿ya? Lo han hecho con pares, le han puesto pasión. Cuando ustedes hablaban de algo que no existe, ¿ya? Porque hay que entender que uno se mete en la metáfora, pero en realidad no existe. Esto que está acá no existe, solamente existe en la imaginación de lo que lo hicieron. Pero si uno lo apretaba un poquito más, ¿ah? Le decía, ¿y este asiento? O sea, cuando uno construye un asiento para que se siente un alumno de esa calidad que está ahí, o en realidad de todos, ¿no? Ahí hay pasión, ¿ya? Uno no puede construir un domo como este, un sistema con pantallas táctiles, ¿no? Touchscreen como las que están allá, el sistema de reconocimiento con 2 pisos, con terapia como el que está allá, o lo que hicieron ustedes que tienen ahí a los cabros jugando con un espacio que incluso se llama de investigación y conocimiento, si es que no hay pasión, ¿no? Sin pasión no se pueden hacer estas cosas, ¿ya? Sin pasión no se puede estar un día 26 de diciembre aquí aprendiendo, estudiando, compartiendo, ¿ya? Entonces la pasión es clave, pero tiene que haber un proyecto primero, algo que me interese, algo que yo diga. Yo el otro día cuando estábamos haciendo una clase estaba Marcia y estaba Paz también, yo les preguntaba ¿qué le responden a ustedes a un alumno que les diga ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9, profesor? ¿Qué le dicen ustedes? 3, ¿qué más? Esa es la tercera mejor respuesta. ¿Qué otra respuesta hay? Google. ¿Ah? Google. Googlear, no, esa es una respuesta, esa es la 4ª mejor respuesta. Ya, un alumno les dice a usted, oye, profe, ¿cuándo es la raíz cuadrada de 9? ¿Qué le responden ustedes? ¿Ah? Explicarle cómo se calcula, ya. Que investigue. Que investiguen, ya. Investiguemos. Claro, los alumnos están acostumbrados a veces a preguntar, ¿no? Y la mejor respuesta, o sea, la tercera mejor respuesta es 3. La segunda mejor respuesta es más y menos 3, porque menos 3 al cuadrado también es 9, ¿no? Pero la mejor respuesta es lo que dicen ustedes, es decir, a ver, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué estás investigando? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Qué quieres hacer? ¿Entiendes lo que significa raíz cuadrada? ¿Quieres que lo resolvamos? Entonces, si usted, ¿por qué le digo esto? Porque en programación uno de los grandes temores de los docentes es decir, ¿qué pasa si me preguntan algo que yo no sé? No importa, porque aunque usted lo sepa o no lo sepa, no puede dar la respuesta. Aunque usted lo sepa o no lo sepa, no puede dar la respuesta, ¿ya? Si usted le preguntan una fecha histórica, no tiene por qué dar la respuesta. Tiene que preguntarle a su alumno por qué le está preguntando cuándo ocurrió eso, ¿ya?
Entonces, eso es clave para que las personas aprendan a hacerse preguntas también, y no solamente creer que el docente cumple un rol de saberlo todo, ¿no es cierto? Y eso no va a ser posible en la sociedad del conocimiento, ¿ya? Cuando yo hago talleres de programación, siempre hay alguien que sabe más que yo. Tengo que confesar que al comienzo me incomodaba eso, pero ya me acostumbré, porque ya hay varios que saben más que yo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es decirle que nos apoye a hacer la clase. Muy simple. Eso les va a ocurrir. Va a ocurrir, un profesor el otro día me decía que él hacía clases en un curso y cuando llegaba al otro, ya los otros tenían todas las fotos en el WhatsApp de lo que había hecho, de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por lo tanto, los pares y el pensar jugando. Y el pensar jugando es que es distinto jugar. El pensar jugando es una manera en que tiene que haber una emoción. Si no hay emoción, no hay cognición. O sea, primero viene la emoción y después viene la cognición. Cuando uno quiere que alguien se aprenda algo así directamente, es muy difícil de aprender, ¿ya? Y a las personas se les olvida a la semana siguiente. O sea, nosotros no somos capaces de resolver muchas cosas que aprendimos porque las aprendimos sin emoción, ¿ya? Las cuestiones cuando se aprenden con emoción quedan en la memoria profunda, y si no, no queda allí. Y eso, una de las maneras de hacerlo es a través de la creatividad. La secuencia de gente son esos: Snow, Piaget, Papert, Resnick, y también hay gente como el señor que está allá que se llama Henry Giroux, que Henry Giroux, ¿no se le conoce? ¿Alguien ha leído de Henry Giroux acá? No, Henry Giroux es un profesor, está considerado una de las 50 personas más influyentes de la educación en el mundo, y él es el padre, junto con Apple y Freire, de la pedagogía crítica, ¿ya? Entonces él ha sido muy contrario a la incorporación de computadoras en la escuela, la incorporación de aparatos de todo tipo en la escuela, porque dice que tiene que ser solamente el docente, con sus herramientas, con su quehacer, el que tiene que ayudar a la transformación de los jóvenes, y los computadores, los aparatos, todo eso tiene que estar fuera, ¿ya? Ahora, uno puede estar de acuerdo o uno puede no estar de acuerdo con él, pero es interesante en una cultura escolar también prestarle atención qué dicen los detractores de las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Porque puede que uno no esté de acuerdo con todo lo que dice, pero en algo cuenta eso, porque la cultura es una cuestión muy difícil de cambiar, ¿ya? Entonces, nosotros siempre cuando hacemos cursos de esto, leemos también a Giroux para entender por qué una persona piensa que esto puede ser mejorado. No eliminado, pero puede ser mejorado, ¿ya? Si no están los docentes en el medio de esto, de esta transformación en la escuela, es muy difícil hacerlo, ¿ya? Y lo que terminan haciendo muchas escuelas es trayendo gente que no capacita, que no forma a los docentes, sino que se necesita de ellos. Yo una vez estaba en Temuco, en una competencia robótica, y cuando vemos la competencia robótica yo le digo a los alumnos: ya, qué bueno, espectacular lo que hace el robot. ¿Cómo se mueve el robot? Dice: no, aquí tenemos un programa, señor. Ya, ¿y qué pasa si tú borras esto que está acá? ¿Por qué lo va a borrar? No, ¿qué pasa si lo borras? No, es que no se puede borrar, porque eso es así. Ya, pero supongamos que yo lo quiero borrar, por error se borra, ¿qué va a pasar? Que no se puede borrar, si eso es así el programa. Entonces, ya, pero ¿quién sabe si...? Bueno, fue a llamar al profesor. Llegó el profesor, y le dije: oiga, profe, fantástico lo que hacen los alumnos acá. Le quería preguntar, ¿qué pasa si uno borra, por ejemplo, esta línea que está acá? ¿Y por qué la quiero borrar, señor? No es que quiero borrarla, quiero saber qué pasaría si uno borra esta línea del programa que está acá. No se puede borrar. Ese es el programa y ese es el robot y eso es lo que hace. Yo dije: ya, pero ¿y si se lo hubiera olvidado al alumno hacer esa línea? No, es que está ahí escrito, el alumno tiene que hacerlo, y no, ¿cómo se le va a olvidar? Pues si no se le hubiera olvidado, no se mueve la cuestión. Ya, pero ya, ¿la podemos borrar? Me dice: espera un poquito. Y fue a llamar al señor de Arquimedes, ¿ya? Que es una empresa que vende esto. Y llegó el señor de Arquimedes y le dije: oye, espectacular lo que está acá. ¿Qué pasa si yo borro esto que está acá? ¿Y qué me dijo el señor? Borrémoslo, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué había ocurrido? Que en ese lugar estaba en una transición.
¿ya? Una transición a tomar la robótica como una herramienta entretenida, lúdica, etc. Pero todavía los estudiantes ni el profesor estaban claro que la idea no era que el robot hiciera lo mismo que decía la gente Arquímedes que hiciera. A lo mejor el robot podía hacer menos cosas, pero que lo hiciera porque tú sabías lo que hiciera y no porque alguien me escribió una secuencia que yo la copiaba sin entender lo que pasaba, pero al final el bicharraco se movía, ¿ya? Entonces es una transición. Hay gente que dice, no, entonces no se puede hacer robótica. No, es una transición. ¿Hacia dónde hay que avanzar? Hacia esto. Hacia esto que veíamos recién. Que se trabaje con proyectos, con pasión, con pares y de manera jugando. Y en manera jugando implica que tú sabes lo que estás haciendo.